Buenos días para todos, feliz sábado. Damos gracias a Dios de estar aquí en esta mañana. Le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de juntos repasar su palabra. La última vez que estuve aquí hablamos del primer sello de Apocalipsis capítulo 6 y me propuse ir estudiándolo lo que se pueda. Y hoy vamos a repasar un poco el segundo sello, y no lo vamos a ver solamente como historia, sino lo vamos a ver como historia y profecía que nos arroja luz a eventos futuros. Recordemos que dice la Biblia que lo que se escribió en el pasado, ¿para qué se escribió? Para nuestra enseñanza, para lo que hemos alcanzado, que los fines de los siglos. Entonces, con esta idea, hermanos, en la mente, después de dar la bienvenida a todos, que el Señor les bendiga, bienvenidos a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, también acá a los hermanos, que el Señor les pueda bendecir. A ustedes yo los he visto en otros lugares, ¿nunca han venido aquí? Y cuando los vi entrar pensé que los había visto en otro lugar, que el Señor les pueda bendecir y que, como dijo el pastor, hagan de esta su iglesia. Vamos a, todo el que pueda ponerse de rodillas, por favor, yo voy a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. En lo que el hermano Rancé conecta allí Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por esta oportunidad en esta mañana. Queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa. Te queremos rogar tu presencia a través de tu Espíritu y que tú nos ayudes, Señor, para que podamos comprender qué tú tienes para nosotros en tu palabra. Qué enseñanza especial y también qué estás pidiéndole, Señor, a tu pueblo de estos últimos días para que haga la preparación necesaria para cuando tú vengas en gloria poder decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Rogamos que nos des sabiduría, Señor, que nos des tu gracia en nuestros corazones y que podamos darle sentido a tu palabra a través, mi Dios, de la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos para que tu palabra se haga clara, mi Dios. Y el libro de Revelación que vamos a repasar ahora, tu Espíritu Santo, mi Dios, también haga esa revelación en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos gracias, Señor. Amén. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Amén. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Vamos a introducir un poquito. En Apocalipsis 5 se ven escenas. Esto lo hablamos el tema que yo prediqué el sábado pasado, el otro sábado, donde nadie podía abrir los sellos. Se encuentra uno que puede abrir los sellos, que es el Cordero. Y en el capítulo 6 comienza a abrirse los sellos. Leíamos el sábado pasado, el último sábado que yo prediqué, que el primer sello, representado por un caballo blanco, explicamos lo que era la primera iglesia, pero ahora en el segundo sello hay un cambio de color de caballo. Dice el capítulo 6, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, dice aquí, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, pero ¿de qué color era este? Rojo, dice mi Biblia. Al que lo montaba se le concedió de quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio ¿qué? Una gran espada. O sea, hay algunas características que queremos ver. Primero, ¿por qué es rojo? Segundo, fíjense, primera característica, ve un caballo rojo. Al que lo montaba se le dio el poder de quitar ¿qué cosa? La paz, que se matasen unos a otros, y se le dio ¿qué cosa? Una gran espada. También vamos a ver el tiempo, periodo de tiempo. Dice el número 7, ya se ha notado, como indica plenitud,
perfección en la Biblia. Los 7 sellos representan eventos de carácter religiosos. Ya lo leímos el sábado pasado también. Y contiene la historia de la iglesia desde el inicio de la era cristiana hasta el segundo advenimiento de Cristo. Fíjense, ¿qué hace esto? Contiene la historia, pero no solamente la historia, sino que arroja luz a eventos futuros. Nosotros somos historicistas, los que estudiamos el Apocalipsis. Yo estaba leyendo en esta Biblia, que es una Biblia Thompson, y los comentaristas hacen, o sea, los que editan la Biblia hacen comentarios acerca de ella. Y presentan solamente 2 formas de interpretación de la Biblia del Apocalipsis. Uno, futurista, y el otro, preterista. O sea, ellos presentan solamente 2 formas. Pero nosotros somos ¿qué? Historicistas. O sea, nosotros estudiamos la historia, la profecía y cómo la historia arroja luz para eventos, ¿qué cosas? Futuros. ¿Entendemos? Entonces, este sello que vamos a estudiar ahora, quiero que lo tengan en la mente, no solamente ilustra el pasado, sino la historia que nosotros hemos vivido, arroja luz para los eventos de ¿qué? Futuros. Y así lo quiero que lo miremos. Dice aquí, los 7 sellos parecen ser 7 cuadros de la iglesia a través de los siglos, mostrando el desarrollo de la apostasía en la iglesia. El primer periodo, la época de los apóstoles, fue uno de la pureza y celo apostólico. Entonces, cada periodo sucesivo, los mensajeros se vuelven más corruptos hasta llegar a luchar contra el verdadero pueblo de Dios para destruirlo. O sea, el cambio de blanco a rojo es que la iglesia comenzó a ¿qué? A corromperse. Dice aquí, lo primero que queremos dejar claro es que este sello es un periodo de ¿qué? De tiempo. Ahora vamos a ver cómo nos ponemos en ese periodo de tiempo. El ardiente color del segundo caballo, simbolizado del caballo, símbolo del cuerpo de la iglesia visible. ¿Qué representa el color rojo? Símbolo del color de la iglesia visible en un periodo de tiempo. ¿Estamos entendiendo? La primera, el caballo blanco, era la pureza de la iglesia apostólica. Ahora la iglesia apostólica, ¿saben lo que está diciendo aquí? Que se iba a corromper. Que iba a entrar en ella, ¿qué cosa? Apostasía. Dice aquí, cuando unidos a la descripción del oficio del jinete, indicando los gobernadores de la iglesia. O sea, va el caballo y va, ¿qué cosa? Llevando un jinete. ¿Quiénes dirigen la iglesia? Los líderes. O sea, la iglesia y sus ¿qué? Y sus líderes. Vamos a ver. Y de la terrible arma en la cual estaba armado. Nos indica que después de la primera y más pura etapa del cristianismo, el espíritu del amor se apartaría de la iglesia visible y sería seguido por un espíritu de discordia, de disensión y controversia, un celo feroz y contencioso, instigando a cristianos a destruirse ¿entre qué? Entre sí. Una descripción de los sellos y trompetas de Apocalipsis. Esto fue William Cunningham, esto fue un escocés que vio por allá por el tiempo de hermanas White, y muchos de sus escritos, los pioneros lo tenían como que estaban correctos. De blanco a rojo, una advertencia a la primera iglesia de Éfeso. Estoy apurando, mi hermano, porque esto es historia. Y yo quiero que nosotros entendamos lo que arroja esto para el futuro, y ahí me voy a detener ahorita un poquito más. De blanco a rojo. La historia se repite. Dice Eclesiastés, ¿qué es lo que será? Lo que será después. Dice aquí, una advertencia a la primera iglesia de Éfeso describe en el primer paso la apostasía. Apocalipsis 2.5. Dice Apocalipsis 2.5. ¿Cuál fue la iglesia de Éfeso? ¿Qué periodo señala la iglesia de Éfeso? La iglesia apostólica, ¿verdad? O sea, el primer siglo, la primera iglesia,
Una iglesia que no tiene, al principio, no tiene nada que reprender, pero dice el versículo 4, perdón. Pero tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? O sea, aquí está anunciando, tanto en Apocalipsis 2 como en Apocalipsis 6, que la primera iglesia iba a ¿qué? Se iba a apartar del camino de Dios. Dice aquí, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer ¿qué cosa? Las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro ¿de qué? De su lugar. O sea, la iglesia apostólica se iba a corromper, estaba anunciado, el ángel le dice ahí en Apocalipsis 2, mira, si tú no haces lo primero que hacía, porque se te ha enfriado el amor que tenías por mí, que estabas dispuesto a morir, a dejarte matar, a hacer todo, yo voy a venir donde ti y te voy a quitar ¿qué cosa? El candelabro. ¿Qué cosa es el candelabro? ¿Qué es el candelabro? El Espíritu Santo, ¿verdad? Símbolo del Espíritu Santo. Dios se retira de la iglesia cuando la iglesia no anda en el camino que Él trazó para ella. Dios no camina con la iglesia que decide ¿qué cosa? Porque aunque se llame iglesia de Dios, decide coger el camino que Él no ha trazado para ella. Dice aquí, sé que después de mi partida, Hechos 20, 29, el apóstol Pablo, ya en el tiempo de Pablo, él empezó a advertir a través del espíritu de profecía que estaba en él, lo que iba a suceder en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no ¿qué? Que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar ¿de qué? A los discípulos en pos de sí. Ya en el tiempo del apóstol Pablo, ya a finales de su periodo de vida, él estaba advirtiendo que la iglesia iba un camino de ¿qué cosa? Hacia la apostasía. ¿Por qué era esto? Empezaron a entrar conversos menos comprometidos a la iglesia. Y eso llevó a que la iglesia, al aumentar en número, comenzó a olvidarse de ¿qué? De los principios del amor y de la justicia que Cristo había establecido en ella. Habían personas que venían, medios convertidos, se metían en la iglesia y ahí comenzó a haber un espíritu de ¿qué? De separación de la iglesia. Eso empezó a afectar a toda la iglesia. Como dice allí que el caballo rojo, los líderes comenzaron también a ¿qué? A aflojar la rienda para que las iglesias se llenaran. ¿Y qué pasó como resultado? Comenzó un periodo de apostasía en la iglesia. Dice aquí, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses también predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. O sea, el periodo del segundo sello es el periodo entre la iglesia apostólica antes que comience el poder papal. En ese periodo, el periodo del poder papal está representado en la iglesia por el tercer sello. Lo vamos a ver quizás en otro tema. Pero ahora, vamos a ver qué dio lugar a que comenzara precisamente o se desarrollara el poder papal. Dice el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, o sea, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice aquí, Pablo predijo en este versículo la gran apostasía que había de ser el resultado del establecimiento del poder papal. Declaró, respecto al día de Cristo, este día no puede venir sin que antes venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De modo que se sienta en el templo de Dios, entonces ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el ministerio de iniquidad ya estaba obrando ¿cuándo? Desde su tiempo. Fíjense, ya estaba comenzando a desarrollarse ese espíritu en la iglesia. Ya en aquella época, dice aquí, veía él que se introducía en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, ¿cómo fue eso en la iglesia? Poco a poco, hermano, prestemos atención a esto. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo,
conforme iba cobrando fuerza el dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Por eso allí se ve que la iglesia como que de un color rojo. El mayor peligro de la iglesia, dice Hechos de los Apóstoles, hermano Guay, no es la oposición del mundo, es el mal acariciado en los corazones de los creyentes, lo que produce el más grave desastre. ¿Qué es lo que trae desgracia a la iglesia? ¿La guerra de afuera o el mal del corazón de los que estamos adentro? O sea, ¿qué pasó en el tiempo de Pablo? Ya para finales de la era de los apóstoles, por eso el apóstol Juan, cuando escribe ya la primera carta de los Juan, dice que Dios es amor y que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque el amor en la iglesia que estaba pasando se estaba enfriando y estaba entrando en la iglesia, ¿saben qué cosa? Un espíritu de justicia propia, un espíritu de legalismo. Y se habían olvidado ¿de qué? De que la misión de la iglesia era avisarle al mundo entero acerca de ¿quién? De la justicia de Cristo. Y la iglesia se conformó a grandes sermones, grandes templos, y comenzó un proceso de ¿qué? Como de disipación de la verdadera fe. Por eso dice el hermano Guay en Hechos de los Apóstoles, dice: el mayor peligro de la iglesia no es la oposición del mundo, es el mal acariciado en los corazones de ¿quiénes? De los creyentes, lo que produce el más grave desastre. ¿Dónde? En la iglesia. Y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar en el corazón envidia, sospecha, crítica o malicia. Si yo albergo eso en la iglesia, eso va a dar como resultado, ¿saben qué? Que yo voy a contagiar a otro. Y ese otro va a contagiar a otro. Y cuando en la iglesia se predican sermones suaves, que no llaman a la gente a que tienen que apartarse del pecado, por complacer a la gente, ¿saben qué pasa en la iglesia? La iglesia se va corrompiendo desde adentro, y la verdadera fe que se dispone a vencer el pecado desaparece de la iglesia. Y como resultado, la iglesia, ¿saben cómo se convierte? En una iglesia fría y formalista. Eso fue lo que le pasó a la iglesia apostólica. Dice: no hay paz para los malos, dice Dios. Isaías 57, 21. Por eso decía ya que en Apocalipsis 6:4 dice que este caballo rojo se le dio el poder de quitar la paz. ¿Saben por qué? La iglesia se volvió formalista y los sermones que convertían a la gente y los hacían abandonar el pecado salieron de la iglesia. Los sermones que llevaban a la gente a ser transformados salieron de la iglesia. ¿Por qué? Porque como querían aumentar el número, si hablaban de las cosas que de verdad hacen que la gente reflexione y cambie su vida, mucha gente que no quiere cambiar, que hacía de la iglesia. Lo mismo pasa hoy. ¿Por qué en la iglesia ahí no se predican los sermones que invitan a la gente a cambiar su vida? Porque se irían ¿de dónde? De la iglesia. Se sentirían incómodos. Aquí lo hemos tenido que dicen: no, ¿para qué vamos a ir ahí si ahí se pasan la vida tirando piedras o dando latigazos a los pecadores? No, hermano, es que en la condición de pecadores, o sea, de practicar el pecado, nadie va a entrar en el cielo. El cielo va a estar lleno de pecadores, pero pecadores ¿cómo? Arrepentidos y transformados. Como leíamos en la escuela sabática hoy, el pecado tiene que salir del alma que va a ¿qué? Estar en el cielo. Y la única forma para hacerlo es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Dice aquí: un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter. ¿Un solo qué? Un solo pecado que se conserve va a depravar el carácter. Y sujetará al mal deseo todas sus facultades más nobles.
la eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebranta la defensa del alma y abre el camino a Satanás para que entre y nos ¿qué? Y nos extravíe. ¿Qué pasó en la primera iglesia? Los líderes bajar la norma, la predicación, al bajar los principios, dentro de la iglesia que se metió el mal. Por eso ahí en Apocalipsis 2, el testigo fiel le dice a la iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? ¿Qué cosa es el primer amor? Es el celo ¿por quién? Por Jehová. ¿Qué pasó con los líderes? Perdieron el celo. ¿A quién se le escribe las cartas a las iglesias, a la primera iglesia? Dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? ¿Quién representa el ángel ahí en la iglesia? Los líderes de la iglesia. Leíamos que la primera iglesia, la iglesia vestida de blanco, aquella con el caballo blanco, leíamos que los líderes llevaban la obra ¿qué? La obra al frente. Mantenían a la gente ¿qué? En un estado espiritual ¿cómo? Alto. Porque ellos eran ejemplos de ¿qué? Del sacrificio. Ahora, los líderes bajan ¿qué cosa? En la segunda etapa, los líderes ¿qué hacen? Bajan los principios. El pecado entra a la iglesia y la iglesia Dios la ve ¿con qué? Con otro color. Y a su jinete, el jinete de este caballo representa al responsable liderazgo de la iglesia. Fue dado el poder para hacer dos cosas. Poder para quitar la paz. ¿Por qué? Porque el pecado entró a la iglesia. Y Dios ve como responsable, ve a los líderes como responsables del mal que pudieran haber evitado. Por eso dice que se le dio el poder de ¿qué? De quitar la paz. Dice que nosotros somos responsables tanto del mal que cometemos como de aquel que por nuestra influencia pudimos haber detenido. ¿Entendemos eso? Dice aquí, poder para quitar la paz y poder para matar. La gran espada, ¿qué simboliza la gran espada? El arma del jinete previo era un arco, el vestido de blanco, que representa la espada del Espíritu. Estas son las poderosas armas de la guerra descritas en 2 Corintios 10, que dice ahí que las armas de nuestra milicia son ¿qué? Son poderosas, es la oración, el ayuno, al hacer la voluntad de Dios. Pero aquí dice que se refiere a otra espada. Dice, vamos a ver cuál es la otra espada. El propósito de esta poderosa espada es el de salvar, no de destruir, de la primera. Pero la poderosa espada, dada al jinete del caballo rojo, sería usada para quitar la paz de la tierra y matarse unos a otros. Es evidente que esta no es la espada del Espíritu, sino la espada del Estado. ¿Saben con este sello que se estaba diciendo? Que la iglesia iba a usar, ¿saben qué cosa? El Estado. O sea, Dios trató de advertir a la iglesia aquella, la apostólica, que la iglesia iba a llegar al punto de usar ¿qué espada? La espada del Estado. ¿Para qué? Para controlar la iglesia. Jesús le dijo a los discípulos, estas cosas les he dicho para que cuando las vean, crean que yo se las dije. Otra cosa, Dios no quiere nunca que su pueblo esté en tinieblas acerca de los eventos que vienen. Pablo se lo advirtió en 2 Tesalonicenses, en el libro de Hechos de los Apóstoles, le dijo, después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y ahora en el sello le dice, oye, va a llegar el momento que los líderes van a tener la espada ¿de qué? Del Estado. El hermano, Jesús advirtió, Mateo 10, 21, dice, el hermano entregará muerte al hermano. Jesús ya lo había dicho. El padre entregará ¿a quién? Al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Esto fue dónde? Pasado, ¿verdad? ¿Se cumplirá en el futuro otra vez? Está profetizado que en el futuro la iglesia va a volver a usar la espada del Estado.
¿Dónde la Biblia dice que la iglesia va a usar la espada del Estado? ¿Dónde se nos advierte a la iglesia de los últimos días también que la iglesia va a usar la espada del Estado? Apocalipsis 13:11, ¿verdad? Donde dice que la segunda bestia le hará una imagen ¿a quién? ¿A la primera bestia? Ahorita vamos a analizar todo eso, hermano. Ahora, veamos las condiciones en las que estaba la iglesia para que la iglesia usara la espada ¿de qué? Del Estado. Y vamos a ver cómo se está repitiendo en estos últimos días que la iglesia va a volver ¿a qué? O va a tener que volver a usar la espada ¿de qué? Del Estado para perseguir al pueblo de Dios. Hermano, eso está delante de nosotros. Necesitamos ver la evidencia cuán cerca estamos de ese evento. Dice aquí, no tengáis ningún temor de lo que van a padecer. Vamos a leerlo en Apocalipsis. Me gusta leerlo en Apocalipsis porque en Apocalipsis nos mete en el contexto de lo que estamos estudiando. Apocalipsis 2:10. Fíjense, el segundo sello abarca el final de la primera iglesia, pero también abarca, ¿saben qué? La segunda iglesia. Final de la primera iglesia y el periodo ¿de qué? De la segunda iglesia. Y al final de la segunda iglesia, al comienzo de la tercera, es que la iglesia comienza a usar ¿qué cosa? La espada del Estado. La segunda iglesia, el final de la primera iglesia y la segunda iglesia preparan el desarrollo del papado, hermano. Qué triste. Ahora, no todos. ¿Por qué digo no todos? Porque siempre Dios mantuvo ¿qué cosa? Un remanente fiel que no participó en esa apostasía. Y que Dios lo tenía como ¿qué? Como su iglesia. Vamos a leer ahí Apocalipsis 2. Escribe a la iglesia el ángel de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir, dice esto: yo sé tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Saben qué periodo fue ese? ¿Saben quiénes fueron perseguidos ahí? Los pocos fieles que quedaron. Dice aquí: yo sé tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga ¿de quién? ¿Quiénes eran estas que se decían ser judíos? Era el comienzo de la apostasía anunciada ¿por quién? Por Pablo. Era el comienzo de la apostasía que dio lugar, ¿saben como resultado a qué? Al desarrollo del papado. O sea, aquí vemos dos grupos dentro de la iglesia, pero Dios reconoce como su iglesia a los que se mantuvieron fieles. Entendamos esto, hermano, porque en estos últimos días está pasando lo mismo. La iglesia adventista completa reconoce ¿qué cosa? Reclama que ellos son el pueblo de Dios. Pero Dios, ¿a quién Dios ve como su iglesia? A los que se mantienen ¿qué cosa? Fieles sin contaminación. Queremos que entendamos eso. Por eso es tan importante que tú y yo nos mantengamos ¿qué? Fieles, aunque el mundo entero no nos entienda. ¿Entendemos? Dice ahí Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a ¿qué? A padecer. Mira, el diablo echará a alguno de vosotros ¿dónde? En la cárcel, para que seáis probados, tendrán tribulación durante 10 días, sé fiel hasta la muerte, yo te daré ¿qué cosa? La corona de la vida. El que tiene oído, oiga. Ese es el periodo de este caballo rojo. Habían líderes en la iglesia que se habían corrompido. Había gente que decía ser judío, pero ¿qué es? No lo era. Pero los que se mantuvieron fieles fueron perseguidos por el Estado. Todavía no está el papado. El papado no había surgido aquí todavía. El papado estaba ¿qué? En desarrollo. Dice aquí: fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Estos apóstatas, como no podían controlar a los fieles tampoco, entonces ¿qué buscaron? Al Estado que perseguía a los fieles. Y dijeron, mira, y dice el capítulo 2 del conflicto de los siglos, habla cómo los fieles eran perseguidos. Y en el capítulo 3 dice como que, cómo se efectúa esta unión. Cómo hubo un grupo de personas que estuvo dispuesto a bajar los principios para acomodarse a ¿qué? Al paganismo, para que se le acabara la persecución. Pero un grupo de fieles que no estuvieron dispuestos.
Esos fieles Dios los seguía reconociendo como ¿qué? Como su iglesia, aunque no eran reconocidos por la iglesia oficial. ¿Me hago entender? La iglesia que se unió con el Estado fue la iglesia oficial del Estado, pero los fieles que no se unieron no eran la iglesia oficial. ¿Eran quiénes? Eran los disidentes, los perseguidos, los que la iglesia apóstata, usando el brazo del Estado, los que lo trataba de ¿qué? De exterminar. Ahora dice aquí, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Recordemos que no fue toda la iglesia la que entró en apostasía. Fue el liderazgo principal. Hermano, entendamos esto. ¿Se está repitiendo esto hoy? Los líderes religiosos que han apostatado, ¿qué están haciendo? Ahora están persiguiendo ¿a quiénes? A sus hermanos. En muchos lugares todavía, y hermano, yo le aplico esto más a la iglesia adventista. Ya le hablábamos con el pastor de afuera, como el mundo protestante, pero a nosotros tenemos que enmarcarnos, ¿saben en quiénes? En la iglesia verdadera de estos últimos días. La iglesia verdadera de estos últimos días, a la que Dios le dio toda esta verdad y todo esto. ¿A qué iglesia fue? A la iglesia adventista. Yo estaba hoy escuchando hoy por la mañana unos hermanos que sacaron lo que está pasando en Venezuela con la iglesia de central creo que es Mérida, creo que es en Venezuela. ¿Lo han escuchado? ¿Saben por qué están borrando toda la iglesia? La están deshaciendo. Los hermanos dicen por qué. Porque ellos están enseñando que los 144,000 van a vivir sin pecado antes de que se cierre la gracia. Por eso los están borrando. Ahí están los videos, hay unos cuantos videos. Cuando yo escuchaba eso, caballero, o sea, cómo la iglesia ha apostatado y está persiguiendo a sus hermanos que enseñan la verdad. ¿Saben qué va a dar como resultado eso? Que esa iglesia se va a unir, ¿saben con quién? Con el gobierno para perseguir a los que se mantienen, y lo están haciendo, en nombre de la iglesia adventista, que es la iglesia que Dios le dio a esta iglesia, predicando estas verdades. Lo están haciendo. Lo primero que tienen que hacer sus hermanos de Venezuela ahora es, si se quedan como ministerio sostén propio, tienen que cambiarse el nombre. Porque la iglesia adventista ha patentizado el nombre adventista. Lo ha comercializado. Hermano, todo lo que fue en el pasado volverá a suceder. Este caballo rojo es ¿qué cosa? La pureza de la iglesia se corrompió, se hicieron dos bandos dentro de la iglesia, un grupo fiel, un grupo infiel, y dice aquí, fue la apostasía. No creamos que fue la apostasía de toda la iglesia, la apostasía de los líderes y de los que estaban, ¿qué cosa? Los encargados de ¿qué? De cuidar y velar por la iglesia. Dice aquí, San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y se vería revelado el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. La apostasía en la iglesia, ¿qué hará? Preparará. Ahora, ¿la apostasía en qué iglesia? ¿En cuál iglesia? Ya el papado vino, 1260 años como la profecía lo anunciaba. Sufrió la herida de muerte, 1798. Apocalipsis anuncia que la herida de muerte, ¿qué pasará con ella? Apocalipsis 13. Se sanará. Pero para que se sane la iglesia la herida del papado, dentro de la iglesia, ¿qué tiene que haber? Apostasía. ¿Estamos viendo esa apostasía en estos últimos días? ¿La estamos viendo? Así apostatado de la verdad. ¿Qué cosa es apostasía? Apartarse de la verdad. ¿Qué está pasando en la iglesia adventista hoy? Dentro del pueblo de Dios. ¿Se ha metido el mundo dentro de la iglesia? ¿Se han bajado las normas? ¿Qué ha pasado con aquello que nos hacía clara la separación entre los mundanos y los adventistas? ¿Qué pasó con eso? Se puede ver hoy que ya los adventistas son adventistas como visten, como comen, como hablan. O sea, no hay diferencia hoy entre el adventismo nominal y el mundo. Porque no podemos decir todos los adventistas están en apostasía. Yo soy adventista. ¿Entendemos? Ahora, la mayoría apóstata está preparando el camino. ¿Cuál es la misión de la iglesia adventista?
Aquí lo hemos dicho muchas veces. ¿Predicar qué mensaje? ¿Qué dice el mensaje de los tres ángeles? Dice la hermana White que es una denuncia sorprendente. Es una denuncia ¿de qué? De lo que el papado está haciendo, de lo que el papado va a hacer. De cómo se cambió el sábado, ¿por qué? Por el domingo. Cómo la marca de la bestia es ¿qué cosa? Es el domingo, como día de reposo obligatorio. Hace poco el presidente de los adventistas, ¿saben qué dijo? Que la marca de la bestia es cualquier día que no sea el sábado. ¿Eso es verdad? ¿Saben qué cosa es? Eso es empañar, ¿qué cosa? El mensaje que Dios le dio a la iglesia adventista. Eso es confundir, eso es Babilonia, hermano. El Espíritu de Profecía deja claro que la marca de la bestia no es cualquier día. ¿Qué día es? Domingo impuesto como día de reposo. Pero cuando nosotros bajamos esos principios, el papado queda, ¿qué cosa? Libre para hacer lo que quiere y engañar al mundo, porque no hay nadie que diga, que lo contradiga. Lo mismo pasó en el pasado, lo mismo va a pasar ¿dónde? En el futuro. Dice aquí, ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tiniebla intelectuales. También quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. En otro tiempo, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios, ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados y miles cayeron en la red que venía tendida ante sus pies. En esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsa llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella, fácilmente, como si estuviesen sus ojos vendados. Dios ha dispuesto que las facultades intelectuales del hombre fuesen concedidas como don de su Creador y que fuesen empleadas en provecho de la verdad y la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. ¿Qué le pasó a la primera iglesia? Perdió ¿qué cosa? El amor, perdió el Espíritu de Cristo. ¿Qué le ha pasado a la segunda y a la última iglesia? Se ha metido dentro de ella ¿qué cosa? El orgullo, fíjense, la ambición, las facultades humanas se han pervertido. Y dice aquí, pero por esto, la falsa ciencia en nuestros días, que mira la fe en la Biblia. ¿Cuántos adventistas hemos oído que ya no creen en qué? En la Biblia. ¿Qué está haciendo el papado y qué está haciendo el mundo religioso? Minando la fe en un qué? En un escrito está. ¿El resultado cuál será? Preparan seguramente el camino para el triunfo de qué? Del papado con su formalismo agradable, como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. Lo que estamos viendo ahora, ¿qué va a dar como resultado? El desarrollo de qué? Del papado, y la intolerancia religiosa va a llegar a nuestro país. Y nosotros, que también por estar dormidos, no hemos terminado y hecho la obra que Dios nos ha dado, vamos a ser también, ¿saben qué cosa? Víctimas de esa feroz persecución. En los movimientos que se realizan en la actualidad en los Estados Unidos de Norteamérica, y ahora quiero que veamos qué está pasando hoy, para asegurar el apoyo del Estado y las instituciones y prácticas de la iglesia. Voy a analizar esto otra vez un poquito. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, como hoy, y vamos a aplicar sobre la iglesia adventista, el Estado apoya y soporta a la iglesia. Vamos a analizar un poquito eso. Cuando las iglesias adventistas cerraron en el COVID, en el 19, las iglesias recibieron millones de dólares ¿de quién?
del Estado. Ustedes cierran y nosotros le damos millones de dólares para que se mantengan. El Estado tenía en Estados Unidos que pagarle a las iglesias para que las iglesias cerraran. La constitución de este país, ¿qué dice? La iglesia y el Estado, ¿cómo están? ¿Ese acercamiento es bueno o es malo? Ese acercamiento, ¿qué va a producir? La imagen de la bestia. ¿Se está acercando? ¿Se nos está acercando el círculo? Lo que pasó y dio como resultado el desarrollo del papado, va a traer como resultado en estos últimos días, ¿saben qué cosa? El desarrollo también de la intolerancia religiosa, y le va a dar al papado, ¿saben qué cosa? El control en nuestro país. Dice aquí, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas ¿de quiénes? De los papistas. Así comenzó la Iglesia Católica. Fíjense. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía en el viejo mundo. Que perdió, en el viejo mundo. ¿Saben qué va a pasar? Aún las iglesias protestantes en los Estados Unidos van a perder el poder. Las iglesias protestantes en los Estados Unidos están infiltradas ¿por quiénes? Y tristemente las iglesias protestantes, aunque se dicen protestantes, están siendo dirigidas ¿por quiénes? Por los católicos. ¿Desde dónde? Desde adentro. Y cuando el gobierno le dé el poder aquí a las iglesias, ¿a quién se lo está dando? ¿Se lo está dando a quién? A quien controla a través del ecumenismo a la Iglesia Católica. Perdón, a quien la Iglesia Católica a través del ecumenismo controla en Estados Unidos. ¿Entendemos? La Iglesia Católica a través del ecumenismo controla el protestantismo, y aún la Iglesia Adventista metida en eso. Lo hemos presentado aquí no sé cuántas veces. La Iglesia Adventista metida ¿de qué cosa? En el ecumenismo. Y al estar metida en el ecumenismo ha hecho trato y pacto ¿con quién? Con la Iglesia Católica. A través del ecumenismo. Y ellos piensan que es a través de los protestantes. Yo pienso que no lo hagan a conciencia. Pero a través del protestantismo, la Iglesia Católica va a tomar el control que el gobierno le va a dar al protestantismo. Hermano, estamos muy cerca de que eso pase. Dice aquí, y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo. Institución que vio la luz, ¿dónde? En la primera apostasía de la iglesia. Y que el papado proclama como signo de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres del mundo, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ella. Conflicto de los siglos, página 560. La Biblia declara que ante la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa igual a lo de ante los primeros siglos. O sea, la Biblia dice que lo que pasó en el primer sello, segundo sello, va a pasar ¿dónde? Al final. ¿Estamos viendo? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores ¿de qué? De sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, feroces, aborrecedores de lo bueno, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. ¿Qué le pasó a la primera iglesia? Perdió la piedad y se quedó solamente ¿con qué? Con la forma. La iglesia de los últimos días no está comprometida, es solamente ¿qué cosa? Una forma de religión. Dice aquí, empero el Espíritu dice,
expresamente que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas, enseñanzas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Satanás obrará con todo poder y señales y prodigios y maravillas mentirosas y con todo artificio de la injusticia. Y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos serán dejados para que acepten operación de error a fin de que crean a la mentira. Esta advertencia, ¿para quién es? Para nosotros también. Seremos dejados para que crean el error. ¿Cómo que serán dejados? ¿Saben quién nos preserva a nosotros de creer el error? Ayer hablábamos aquí de la hora del juicio. Si nosotros perseveramos en un estado de espiritualidad light, toda la verdad que tenemos y la luz que tenemos se va a convertir, ¿saben qué? En tinieblas. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo no va a contender conmigo, ¿para cuándo? Para siempre. Si Dios contiende conmigo y de mi parte no hay una respuesta hacia Dios, de compromiso, de buscarlo para vencer el pecado y apartar de mí lo que a Él le desagrada, aunque yo tenga la luz que tenga, aunque haya predicado aquí arriba, si mantengo pecado secreto, el Espíritu Santo también se va a retirar ¿de quién? De mí. Y la luz que yo tengo, ¿saben qué se va a convertir? En tinieblas. Y entonces el diablo me va a usar como instrumento para perseguir ¿a quiénes? A los que son fieles. ¿Entendemos eso? Hermano, es tan importante que entendamos que esto es vida o muerte. Aquí no hay familia. Dijo a Cristo, el Padre entregará ¿a quién? Al Hijo. ¿Y el Hijo a quién? Al Padre. Pero yo digo, yo nunca voy a hacer eso. Ahora porque el Espíritu Santo todavía está contendiendo ¿con quién? Contigo. Si no hay un compromiso y una respuesta a la obra del Espíritu Santo en tu vida hoy. Ayer hablábamos aquí de cuando Pablo le predicó a Félix del juicio venidero y las cosas que venían. El hombre dice, por poco me persuade a ser cristiano. Cerró la puerta. Dice Elena de White, para él fue la última vez. ¿Cuándo será la última vez para ti? Porque tú sí sabes el pecado que estás practicando. Tú sí sabes el pecado que tienes escondido. Tú sí sabes las cosas que te separan de Dios. Tú sí sabes el tiempo que debías dedicarle a Dios que no se lo dedica. Tú sí lo sabes. Y el Espíritu Santo te lo muestra. Y te lo dice. Y hay veces que tenemos miedo y nos sentimos con miedo. Pero el diablo dice, no tengas miedo, Dios te va a cuidar. Y los pastores dicen, hermano, esta es la iglesia de Dios y estás aquí adentro, te vas a salvar. ¿Saben lo que hacen? Perpetúan el pecado, ¿dónde? En los miembros. Y no hay un llamado a que la gente tiene que apartarse del pecado y comprometerse con Dios. Pero Dios conoce el corazón. Eso es lo que oímos por todas partes, ¿verdad? Pero Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo lo amo. Y si lo ama, ¿por qué no vienes a la iglesia? Si lo ama, ¿por qué no haces obra misionera? Si lo ama, ¿por qué no eres vegetariano? Si lo ama, ¿por qué no te comprometes a sacrificarte por ganar almas para Cristo? Si lo ama, ¿por qué buscas el placer solamente? ¿Por qué no ayunas? ¿No estudias? Si lo amas, ¿por qué no vences el pecado que te está machucando constantemente y te hace ver que tienes una expectación de juicio sobre tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué no confiesas el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué no te arreglas con tu hermano? Porque hay orgullo en el corazón. ¿Estamos entendiendo? Hermano, nosotros estamos muy cerca del desarrollo más maravilloso y espectacular del poder de Satanás a través del poder papal. En tecnología nunca el mundo se puede comparar con lo que hay ahora. Ya sea localización, ya sea identificación personal, ya hay cámaras que tú pasas por un semáforo y no necesitas ni policía verte, te llega la multa a tu casa. Porque te reconocen tu cara. Decimos, no, cuando venga la persecución tenemos que escondernos. ¿Dónde te vas a esconder? Nosotros lo que tenemos que tener, ¿sabe qué? La protección divina. Está por desarrollarse, hermano, el desarrollo más espectacular y más grande de unidad de fuerza
en este mundo. Se van a combinar, dice el hermano White, todos los poderes de este mundo. ¿Saben contra quién? Contra los fieles de Dios. Pero creemos que en la condición que estamos, vamos a poder sobrevivir lo que viene. ¿Y dónde va a comenzar todo? Ahorita leíamos que aquí en los Estados Unidos, quiero leerle una notica aquí. Yo se la puse ayer al pastor, estaba leyéndosela al pastor ayer. Deja ver cómo lo puedo poner grande. Yo con esto de la tecnología, por eso tengo un secretario. De 10, ahora tiene el niño cargado allí. Miren cuán cerca está esto, cómo el protestantismo y el gobierno aquí en Estados Unidos están codeándose. Esto fue el día 6, febrero 6, 2025. Hace unos días. Miren qué pasó. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que desea erradicar el sesgo anticristiano. Parece bueno, ¿verdad? En Estados Unidos. El odio, él quiere quitar ese odio, eso que hay contra el cristianismo. Anunció que formaría un grupo de trabajo. ¿Desde dónde? Desde el gobierno. ¿Para qué? Encabezado por la Secretaría de Justicia, Pam Bondi. ¿Quién es esta señora? Esta muchacha es la fiscal general de los Estados Unidos. Para investigar los ataques contra cristianos. En un par de eventos en Washington en torno al desayuno de oración nacional y quien la dirige el presidente, en calidad de presidente de los Estados Unidos. Dice aquí, Trump dijo que el grupo de trabajo tendría como objetivo detener inmediatamente todas las formas de ataque y discriminación anticristiana en el gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia, que fue absolutamente terrible en el IRS y el FBI, y otras organizaciones, señaló refiriéndose a sus siglas en inglés, al Servicio de Impuestos y el Buró Federal. Dice aquí, Trump dijo que Pam, la fiscal, también trabajaría para y perseguiría plenamente la violación y el vandalismo anticristiano en nuestra sociedad y movería cielo y tierra para defender los derechos de los cristianos y de los creyentes religiosos en todo el país. Parece bonito, ¿verdad? Esa no es la obra del gobierno. Esa no es la obra del gobierno. La obra del gobierno es establecer justicia. No ir a defender a nadie. ¿Saben quién dijo esto? ¿Se acuerdan lo que dijo Nabucodonosor cuando metieron a los 3 jóvenes hebreos en el fuego? Cuando los sacaron del fuego dijo, ahora yo conozco que el Dios de estos 3 jóvenes es el Dios verdadero. Cualquiera que hable mal del Dios verdadero, su casa lo voy a convertir, ¿qué cosa? En un muladar. El cristiano, cuando hay problemas con el cristiano, yo nunca vi a Cristo, cuando lo persiguieron, ir a darle las quejas a nadie. Ni buscarse un abogado para que lo defendiera de los romanos, de los judíos. ¿Ustedes lo vieron alguna vez? ¿Qué hizo Cristo frente a la persecución? Y hermano, tenemos que aprender esto. ¿Qué hizo Cristo frente a la persecución? ¿Cómo se comportó? Pero ahora dice Trump, ¿y saben qué derecho está queriendo defender Trump? Las libertades de quién. Ahora viene el punto. ¿De qué cristiano? Del cristianismo apóstata. ¿Saben qué día quiere defender Trump? El domingo como día de reposo. Dice aquí, quiero decir, hay cosas que Trump ha hecho en cuanto a las libertades de Estados Unidos que son buenas. No son malas, son buenas. Ha quitado los woke, el movimiento woke de las escuelas. Eso es bueno, eso no es malo. Pero lo malo es que se mete el cristianismo en la política. Porque eso es el comienzo de ¿qué? Del desarrollo de una iglesia y Estado que va a traer como persecución de ¿quién? Del que no se someta a la idea de las mayorías
Y recuérdense que la mayoría siempre ha estado, ¿qué cosa? En apostasía. Dice aquí, Trump dijo, los comentarios del presidente, y sigue hablando, quiero saltar aquí abajo. Esto está en internet, lo pueden buscar. Dice aquí. Él dice, no sé si han estado, eso dice Trump, observando, pero nos hemos librado de los woke. Los woke es este movimiento que ha tratado de llevar a las escuelas a los niños que sean, todo este liberalismo que hay que es verdad que eso había que pararlo. Eso en cualquier sociedad, tú puedes ser lo que tú quieras, nadie tiene, pero tú no tienes que enseñarle a los niños estas cosas. No estamos a favor de eso. Estamos en contra de eso también. O sea, tenemos que tener las dos libertades. El que quiera hacerlo, que lo haga, pero no me lo impongas a través de qué, del gobierno, porque el gobierno tampoco tiene que traer a las escuelas eso para enseñárselo a los niños. Las escuelas están en este país ¿para qué? Para enseñar ciencia, academia, solamente. Los valores sociales, los valores de la familia, ¿se enseñan dónde? En la iglesia y en la casa. ¿Entendemos? La escuela no está para adoctrinar a nadie. Y eso de Trump está bien. Lo malo es que se extralimite. ¿Entendemos? Eso está bien. Ahora dice Trump, mira, ya nos libramos de eso. Dijo aquí, lo woke se ha ido, refiriéndose a la ampliación de medidas progresistas. Dice, el nuevo grupo de trabajo de Trump provocó críticas por parte de la Asociación de Estadounidenses Unidos por la separación entre iglesia y Estado. O sea, ya los que saben están viendo que está habiendo una unidad muy estrecha entre el gobierno de Trump y las iglesias protestantes. Que el gobierno se está metiendo ¿dónde? En la iglesia, y a las iglesias esto le agrada, y las iglesias están buscando ¿qué cosa? Ese concubinato con el gobierno que no tiene que buscarlo. La iglesia y el Estado tienen que estar ¿cómo? Separados. Dice aquí, oigan qué dijeron esta gente. La presidenta y CEO de la organización, Rachel Lassett, dijo que en lugar de proteger las creencias religiosas, este grupo de trabajo que hizo Trump hará un mal uso de la libertad religiosa para justificar la intolerancia. ¿Entendemos? O sea, lo que está diciendo es que esto que estamos viendo no va a traer más libertad, sino que vamos a ver que va a haber una intromisión en qué, del gobierno en el mundo religioso y del mundo religioso en el gobierno. Quiera Dios, hermano, que nosotros estemos preparados y veamos hasta cuándo o hasta dónde esto puede afectar a la iglesia. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué decían estos hombres? Y si se volviese, y si solo tuviese el poder, lo pondrían en vigor con tanta fuerza hoy como en los días pasados. Como en los siglos pasados. O sea, el desarrollo que tuvo el papado cuando entró la apostasía, dice la Iglesia Católica que son los mismos principios de Gregorio y de Inocencio. Fueron dos papas. Gregorio VII e Inocencio III fueron dos papas. ¿Qué decían ellos? Que la Iglesia tiene el derecho de tener el control sobre los gobiernos de la tierra. Porque la Iglesia está por encima ¿de quién? De todos los gobiernos, porque el Papa es el representante ¿de quién? De Cristo. Eso está ahí todavía. Y dice aquí, pocos saben los protestantes que se están uniendo hoy con el gobierno, lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar sus propósitos, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear
o dirigir el poder del Estado, por cómo llegó a dirigir la iglesia en los primeros siglos el poder del Estado, cuando cayó en apostasía. Buscó el poder del Estado y el Estado ¿le qué? Se unió con la iglesia. Ahora dice que aquí en la iglesia en los Estados Unidos se va a establecer otra vez. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, o sea, la espada del Estado, con leyes civiles. Pueden hacer obligatoria la observancia religiosa. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar la conciencia, y el triunfo de Roma aquí en Estados Unidos quedará asegurada en la gran república de América del Norte. ¿Solamente es historia lo que acabamos de leer? ¿O es profecía que eso nos acerca? Hermano, esto es una advertencia para nosotros. Tú y yo estamos, ¿qué cosa? Involucrados en este conflicto. El segundo sello, lo que pasó allí, Dios lo dejó para advertir a la iglesia de lo que se le venía. Estos mensajes Dios nos los ha dejado a nosotros para advertirnos que si continuamos también en la apostasía, si no hacemos la obra que Dios nos ha mandado, si no terminamos la obra, el desarrollo del papado va a ser ¿qué? Completo aquí en los Estados Unidos también. Vemos ya que en los Estados Unidos está habiendo un acercamiento a las iglesias, iglesia y Estado. ¿Resultado de eso qué va a traer? La imagen de la bestia. Ahora, tú y yo, ¿qué estamos haciendo para impedirlo? ¿Estamos avisando a la gente? ¿O estamos durmiendo, roncando con la expectativa de que Dios nos va a defender como pueblo? Tengamos cuidado. Porque hay una advertencia, leí ahorita allí, donde el Espíritu dice expresamente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, prestando atención a oídos atención a espíritus seductores y a enseñanza de demonios. Satanás obrará con todo poder y señales y maravillas mentirosas y con todo artificio de la injusticia. Y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, serán dejados para que acepten la operación de error a fin de que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2:9. ¿Será que si no nos comprometemos y solamente conocemos y el amor a la verdad no nos transforma, seremos librados de lo que viene? Yo creo que no, ¿verdad? El amor a la verdad tiene que transformar tu vida, tiene que transformar la vida. Si no te has bautizado, haz tus arreglos. Si te bautizaste y estás viviendo una vida doble, arréglate con Dios. Si eres parte de la iglesia y no te has comprometido, arréglate con Dios. Si tienes que dejar el pecado y tomar tu cruz, deja el pecado y toma tu cruz. Solamente la cruz de Cristo, llevada como un gozo, nos puede preparar para el reino de los cielos. Quiera Dios, hermano, que podamos hacer los arreglos y que podamos ser parte del pueblo de Dios. Si estamos aquí, todavía tenemos la oportunidad. Comprometámonos, vivamos de acuerdo a la luz que hemos tenido y vivamos, ¿qué cosa? El evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que el Señor te bendiga. Te invito a ponerte de rodillas para terminar con unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque tú has dejado todas estas advertencias para nosotros. Te quiero pedir, Padre, que tú nos ayudes, mi Dios, que podamos ver cómo la profecía nos anuncia eventos que están por suceder y de los cuales nosotros tenemos, Padre Celestial, que ver la advertencia en el pasado, tomar carta en el asunto y comprometernos contigo. Hay jóvenes en nuestro medio, Señor, rogamos por ellos. El enemigo sabemos que persigue a los jóvenes, también a los mayores, pero los jóvenes son inexpertos. Los niños también, Señor. Obra en sus vidas y que el mundo no los desbrille, no los encandile, Señor, sino que puedan ver el brillo de la salvación que tú les ofreces a través de tu palabra. Que puedan ver, Señor, la santa ciudad y codiciar el estar allí
y vivir para siempre, Señor, donde, como dice tu palabra, no habrá necesidad de nada, sino que tú serás en todo, Señor, y para todos nosotros. Guárdanos ahora de regreso a nuestros hogares, bendice los alimentos que vamos a participar de ellos ahora, y que también, Señor, nos ayudes para que en nuestros corazones siempre esté el deseo de compartir con nuestros hermanos. Bendícenos y acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.